Vamos a dar la bienvenida al presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, el diputado Edgar Manolo Rojas, para hablar de este tema que se destacaba en nuestra portada, la pausa en el tratamiento del proyecto de ley antibloqueos. Recordemos que hay varias iniciativas. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño lo saluda. ¿Cómo está? Muy buen día, estimado Diego. Muchas gracias por invitarme a tu programa y por supuesto desde la presidencia de la Comisión de Justicia Plural, nosotros el día de ayer hemos sesionado y se ha declarado un cuarto intermedio con una finalidad concreta, ¿no? Sí, diputado, usted es el presidente de esta comisión, pero según el reporte que nos llegaba, ayer no estaba en sesión, ¿es así? Y por eso el vicepresidente fue quien presidió esta sesión. Sí, correcto. En realidad no existe una vicepresidencia. Lo que ocupa es que el secretario de la comisión más cercana ha presidido esta sesión. Lamentablemente yo estaba con baja médica. Sin embargo, el presidente, el diputado Muriel, de la Alianza Libre, ha considerado y ha puesto a votación de la comisión el tema de socializar la norma, vale decir, antes de que nosotros ingresemos a la votación, que podamos consultar con varios sectores, ¿no? Obviamente nosotros el día de ayer ya hemos emitido la carta, que se las voy a pasar por favor para que ustedes puedan publicarla y en todo caso causen el efecto que es lo que necesitamos, que vengan todas las entidades, que vengan empresarios, que vengan los comerciantes, que vengan los campesinos, que vengan la COP, que vengan los mineros, que vengan absolutamente todos quienes puedan acreditar su participación y además proponer algo para la ley. Diputado, se ha hablado de, por lo menos teníamos entendido, 3 proyectos de ley, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. En el caso de la comisión que usted preside, ¿cuántos proyectos de ley y cuáles se están discutiendo? ¿Se va a trabajar en uno en conjunto? ¿O cómo es que se está pensando abordar este tema, diputado? Le explico, en la Cámara de Senadores existe el proyecto de ley 94/2025-2026. Esta es una ley denominada Ley Antibloqueo, que básicamente tiene una drasticidad en el quantum de la pena. Está hablándose de penas de 20 años, catalogándose el tipo penal. Por otro lado, tenemos otras iniciativas, la 096, por ejemplo, otro proyecto de ley propuesto por una diputada de Unidad Nacional, o de Alianza Unidad, perdón, que es mucho más suave, no habla de crimen, sino habla de infracciones, ¿no? Como si se tratase de unas infracciones de tránsito, para que ustedes me entiendan. Entonces, en ese sentido, como existen 3 proyectos de ley, uno avanzado, le decía el 94, entonces lo que nos corresponde como Comisión de Justicia es uniformar estos 3 proyectos de ley, generar un solo proyecto de ley para que sea considerado en la plenaria, ¿no? Diputado, hemos escuchado que actualmente el Código Penal boliviano ya tiene una sanción para los bloqueos. La pregunta es, ¿por qué se necesitaría otra ley si ya existe un artículo y una pena, una sanción en el actual y vigente Código Penal? Claro que sí, hay 2 tipos penales, uno de ellos que es la afectación directa a los medios de transporte, que tiene una pena de 1 a 3 años. Es una pena muy baja, nadie entraría o sería privado de su libertad por la comisión de estos delitos. Es una pena que está dirigida inclusive al transporte aéreo, terrestre y por agua. Nosotros estamos enfocándonos más en el tema terrestre, pero además este espíritu y la ley, y cuando nosotros en la comisión estamos discutiendo, hablamos del resarcimiento del daño civil. Me explico. Por ejemplo, vamos a utilizar un ejemplo, y perdonen los compañeros de la COP, el tema de la COP. Si la COP llama a un bloqueo, no estamos hablando de una huelga, una protesta, que es totalmente distinto, o un bloqueo de caminos,
Y en este ejercicio, en esta actividad del bloqueo, se genera un daño económico, ya sea para el Estado o para los privados. Estos, hablo de los privados, podrían demandar una acción de reparación de daños civiles. Y en la reparación de daños civiles, el mecanismo de la anotación preventiva en la fase del proceso sería muy importante. Vale decir, la COP tendría cuentas congeladas, tiene un patrimonio pasible de ser ejecutado para el resarcimiento de los daños civiles. Creo yo que más allá de la pena, que es lo que preocupa, digamos, a algunas personas, el tema de el dinero, cuando al boliviano le afectas el bolsillo, realmente empieza a pensar dos veces lo que va a hacer, ¿no? Y en este sentido entendemos que este sería un mecanismo coercitivo para evitar los bloqueos, que también el espíritu de la ley hace una diferenciación clara de que yo entiendo que ningún boliviano está a favor de los bloqueos. Todos estamos a favor de la huelga, de la protesta, de discrepar políticamente con algunas medidas o algunas políticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es el espíritu básicamente de la ley 094 del proyecto de ley. Diputado, ¿y qué pasa si un comité cívico, como ha ocurrido en el pasado, convoca a un paro cívico con bloqueo de caminos? Lo hemos visto 36 días en Santa Cruz pidiendo un censo para el 2023, o en 2019 denunciando un fraude tras unas elecciones. ¿Eso también se incorporaría o no? Claro que sí. El tipo penal refleja y señala que cualquier persona que con fin doloso bloquear o restringir la libre circulación, ya sea de transeúntes o de transporte, pues está pasible a sufrir la condena, ¿no? Ya sea la COP, ya sea los comités cívicos de cualquier departamento, ya no tendrán esta medida que ha sido mal utilizada, ¿no? Como medida de presión. Recordemos los últimos decretos supremos. Se estaba llegando a un diálogo, pero alrededor usted podía ver, o en los caminos podía ver, bloqueos, presiones que son indebidas. Los políticos en esta patria no pueden estar sujetos a las presiones sociales. Entiendo que los asambleístas tienen una representatividad de todo el Estado, de todos los sectores, por eso se los ha elegido. Hay uninominales, hay plurinominales, hablando de diputados. Entonces esa representación ya está dada. Ahora, hay algo muy importante. Yo en este proyecto de ley no soy el proyectista, pero sí me interesa mucho como presidente de la comisión que esto pueda salir adelante. Tuve una reunión con el embajador de China, por ejemplo, y me explicaba el embajador de China sobre la problemática de las protestas sociales que se llevan allá, que esto no se deja crecer como una bola de nieve. Me explico, en un cantón, en un municipio, hay una necesidad que es atendida directamente por la autoridad competente. Es el alcalde, es el corregidor, que van al gobierno central a exigir y a representar, digámoslo, a ese municipio en el ejemplo. Entonces, también en esta ley estamos dando mecanismos para que la protesta o la discrepancia se haga efectiva a través de un método democrático y ya no coercitivo. Ahora, diputado, ¿cómo evitar que esto se convierta en una manera de silenciar o moderar a los dirigentes o a la sociedad movilizada, tomando en cuenta que si uno revisa la historia, no solo del país, sino a nivel mundial, las grandes transformaciones, el derrocar gobiernos autoritarios o dictatoriales, el establecer las 8 horas de trabajo, el voto universal en algunos casos, se dieron después de procesos de huelga, de manifestaciones, de lucha de los pueblos. Si se va a empezar a penalizar la movilización, ¿no estamos incurriendo en una manera de callar y de mantener un statu quo más allá de quien esté sentado en la silla presidencial? Porque hoy es Rodrigo Paz, pero mañana será otro. Sí, hay que ser muy precisos con los términos que se usa. Usted reflejó lucha, movilización y huelga. Esos 3 aspectos están garantizados constitucionalmente y el proyecto de ley inclusive los respalda y les da un mecanismo óptimo
para la solución de controversias o problemas sociales. Lo que no, y usted tampoco lo dijo, lo que no está permitido es el bloqueo con la finalidad de perjudicar a otros. Entonces, otros países, por ejemplo, han utilizado la huelga, la protesta de manera adecuada. El máximo exponente de cómo se debe hacer una lucha social es Gandhi. Entonces, hay formas y los líderes tenemos que encontrar formas diferentes para llevar las reivindicaciones sociales adelante. Y en ese sentido no servirá como mordaza porque los otros derechos están totalmente garantizados, inclusive están canalizados para ser más óptimos. Diputado, si hay una marcha en las propuestas que hay, por ejemplo, si hay una marcha, se está interrumpiendo el paso de los vehículos. ¿Eso sería catalogado como un bloqueo? Si hay un mitin de protesta en una plaza, en el Cristo Redentor en Santa Cruz, ¿eso sería un bloqueo de caminos porque está interrumpiendo el paso de los vehículos y probablemente interrumpa el paso de alguna ambulancia o, no sé, usted nos dirá? Igual criterio tenía un colega, un diputado, que refirió, por ejemplo, el tema de los eventos folclóricos, ¿no? De las entradas, Gran Poder, en Oruro, el Carnaval. Estos tienen un permiso, tienen una autorización por la autoridad competente, en este caso el municipio. De la misma manera, cuando se ha llevado a cabo en Santa Cruz, tenían el permiso respectivo para utilizar ese espacio. Entonces, todo bajo una autorización es permitido, ¿no? Y usted verá, en países tan drásticos con el tema de los bloqueos, vamos a irnos cerca a Estados Unidos, por ejemplo, ellos protestan en puertas de la Casa Blanca, lo hacen sin impedir la libre circulación, pero son escuchados y son atendidos además. Entonces, esas cosas óptimas buscan copiar el proyecto de ley 094 y entonces en respuesta a su pregunta no serán penalizados porque tienen la autorización debida. Si hay un grupo de estudiantes que hace una manifestación y no pide la autorización y se planta frente a un ministerio e interrumpe el paso, ¿eso ya sería catalogado como un bloqueo? Digo estudiantes porque fue lo primero que se me vino a la cabeza, pero pueden ser gremiales, pueden ser abogados, un gremio como tal, no sé, más allá del sector. Pero eso, si no tiene la autorización, que tendría que darla ¿quién? ¿El municipio tendría que dar la autorización para que haya una marcha y un mitin frente a un edificio en la ciudad? Los espacios públicos siempre en cualquier ciudad y en cualquier municipio están por parte de la alcaldía, ¿no? Entonces debe pedirse esa autorización para realizar inclusive una marcha, una protesta pacífica, si se pide la autorización con horarios, respetando y por supuesto el municipio se encarga de manera inmediata de comunicar a todos los ciudadanos que en determinado espacio del municipio se va a impedir, digamos, se va a restringir el paso. Entonces hay formas de manejar de manera adecuada porque nuestra Constitución Política del Estado establece que la huelga y la protesta está garantizada, pero en el marco pacífico. Este proyecto de ley además observa aristas en una protesta como ser el uso de armas caseras, como ser el uso indiscriminado de dinamitas en la ciudad, algo que no se ve en cualquier país. El uso, la situación de saqueos, que a pretexto de que están protestando o haciendo una huelga por algo, se saquea un negocio, una casa. Este proyecto de ley creo que beneficia a los bolivianos. Ya tengo el compromiso de varias federaciones mineras y el apoyo, ojo, el apoyo anticipado a este proyecto de ley por parte de algunos mineros, que entiendo que son muy representativos a nivel nacional. Entonces, usted verá en las mesas que se van a llevar hasta antes del 29 de enero que hay un respaldo de inclusive de algunos sectores mineros. En el ejemplo que usted daba, por ejemplo, hay una manifestación, una marcha, un mitin de un partido político, X, o una organización social, o una cámara empresarial, y resulta que al paso de la marcha, del mitin, hay un saqueo en un centro comercial.
¿De quién será la responsabilidad? ¿Del que convocó? Por ejemplo, si es de una marcha de inscripción de candidatos del PDC, ¿será el que convocó del PDC el que va a ir preso porque hubo un saqueo en medio de su acto, aunque no se sabe si responden o no los delincuentes a él? La acción penal está sujeta a una investigación, ¿no? En primera fase hasta 60 días y en segunda 6 meses. Entonces, si se demuestra que parte de gente que estaba activa en el bloqueo ha participado en el saqueo, por supuesto será sujeto a ese tipo penal. De lo contrario, estará sujeto a otro tipo penal, por ejemplo, robo agravado, en caso de que no se hubiera encontrado el propietario y de manera sigilosa se hubiera llevado cosas, hurto. Hay varios tipos penales que están totalmente en respaldo de la normativa que estamos proponiendo, ¿no? Pero sí se demuestra que los bloqueadores convocados por X autoridad o dirigente han saqueado, la responsabilidad es solidaria. En el tema de la responsabilidad civil me refiero, ¿no? Porque la responsabilidad penal aquí en la China es intuito persona. ¿Qué significa? Que quien la hace la paga. Y diputado, ¿y qué pasa si hay infiltrados? Yo suelo ser desconfiado y la verdad es que desconfío mucho más de la justicia y de la policía en este país. Y ahí me pongo a pensar, al calor de lo que ha pasado y lo que pasa en las décadas de este país, en la actualidad, cuando uno ve a alguien sentado ejerciendo el poder, ve que la justicia, la policía responde a ese poder y va en contra de los que son opositores. ¿Cuáles son los candados que habría en esta ley para evitar que se convierta en una herramienta de persecución al que piensa diferente, al que es opositor al gobierno, al que no está de acuerdo con sus políticas? El tema de los infiltrados es fácilmente superable con una protesta, una huelga totalmente bien organizada. Me explico. Vamos a volver a utilizar el ejemplo de la COP. Los de la COP saben quiénes son afiliados, tienen un registro escrito de quiénes pertenecen y quiénes no pertenecen. Entonces, quien no pertenezca en el ejemplo a la COP, pues será fácilmente identificado como una persona infiltrada. Diferente fuera que esté en los registros y así cualquier sindicato, cualquier asociación, tienen pues los registros debidos y ellos mismos en muchas ocasiones en estos últimos años han identificado a la gente infiltrada. Pero cuando se promueve el caos, la anarquía, también estamos ante una situación de que fácilmente la gente se puede infiltrar y eso es producto del desorden y de la desorganización. Diputado, voy a tomar el ejemplo que usted decía de una organización, digamos, valga la redundancia, organizada o con estructura. Y voy a retomar el ejemplo de movilizaciones del 2022 o del 2019, donde no había una organización. La organización, se entendía, eran grupos de WhatsApp de vecinos que decían vamos a marchar contra el fraude, vamos a marchar o a bloquear a nuestra rotonda porque queremos un censo del 2023. En ese caso, si existe un hecho delictivo o como hemos visto en el paro de 36 días, una persona que perdió la vida porque estaba en una motocicleta y había una cuerda que no se veía en una calle y se degolló, ¿quién sería el responsable allí? ¿El presidente del comité cívico? ¿El gobernador de Santa Cruz? Recurriendo a ese ejemplo que se me ocurre. Ahí fácilmente se castiga al incitador, que es una figura también que está en el Código Penal, quien promueve, quien incita, quien socapa, quien encubre. Entonces hay varias figuras que ya el proyecto de ley ha previsto, ¿no? En ese sentido, en respuesta estricta a su consulta, sería quien haya convocado. Vamos a retrotraer, digamos, el tiempo. Si el tipo penal hubiese existido, hubiese sido el gobernador, ¿no? Aunque él no haya incitado a que cuelguen cuerdas que vayan a quitarle la cabeza a alguien o a ocasionar accidentes. Correcto, pero ya sabiendo de que la ley existe, debió organizar de manera
debida en base a la norma, su protesta, su huelga, canalizar los medios que también estamos proponiendo en el proyecto de ley. Estamos hablando en un caso hipotético, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, en estas hipótesis, uno, ante esto, y es por eso que le agradecemos mucho que nos explique ante la cantidad de escenarios que se nos viene a la cabeza, porque si mañana un dirigente convoca a una movilización y existe un hecho delictivo que no necesariamente está vinculado a la movilización, pero vio que hay los vivos, ¿no? Los vivos que aprovechan la circunstancia para cometer hechos delictivos. Ahí lo que me preocupa es que el acusado acabe siendo el dirigente de algo que realmente no tenía nada que ver con la convocatoria. ¿Cómo se va a diferenciar aquello, diputado? Como le digo, los plazos de investigación son amplios, se los he referido hace un momento, y en esa investigación tendrá necesariamente que el Ministerio Público identificar si hay el vínculo con esta persona, ¿no? Con este, digamos, como usted lo refiere, con esta persona que se ha hecho al vivo. Entonces, hay que fortalecer el tema de investigación, eso es asunto inclusive de otro proyecto de ley que estamos manejando en la comisión, de la modificación del procedimiento penal, de la modificación del Código Penal. Estamos con una ley, un decreto ley en el Código Penal que ya pues es totalmente obsoleto y necesitamos uniformar. Hay varios tipos penales en distintas normativas que están, digamos, aislados y hay que uniformarlos, ¿no? Pero hay que creer en las instancias de investigación en esta patria y sobre todo fortalecerlas, ¿no? Para empezar a creer en ellas, ¿no? Hay que hacer una reingeniería, decía nuestro presidente Rodrigo, una reingeniería sobre la justicia, y yo entiendo e inclusive comparto con usted la desconfianza que hay hoy por hoy en la justicia, pero estas leyes tienen un objeto de cambiar todo este sistema. Cuando usted menciona, diputado, esto del periodo de investigación, inmediatamente es probable que peque de muy mal pensado, pero se me viene a la cabeza la famosa detención preventiva, que en este país, cuando el principio jurídico de la detención preventiva es una excepción, en Bolivia se convirtió en una regla. Es decir, primero te meten a la cárcel y después arranca la investigación. Y lo hemos visto en el gobierno de Luis Arce, en el gobierno de Evo Morales, en el gobierno de Yanine Áñez y seguro antes, que se ha abusado de la detención preventiva y resulta que cada vez era audiencia para extender y extender y extender porque la investigación seguía su curso. Ahí la pregunta es, ¿no sería mejor arrancar por una reingeniería de la justicia para confiar de verdad y que no exista este abuso de la detención preventiva antes que aplicar este tipo de normas que claramente van a acabar en detenciones preventivas a lo loco? Ahí usted se equivoca en el sentido de que el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal enseña que la detención preventiva no es aplicable en determinados casos. Me explico. ¿En cuáles? Cuando la pena no supera los 2 años en la mínima, pues no es posible aplicar una detención preventiva. Para ello existen medidas cautelares de carácter personal e inclusive medidas cautelares de carácter real. Le explicaba hace un momento que esta norma tiene esa posibilidad de afectar el patrimonio civil, no solo de las personas naturales, sino de las jurídicas. Entonces, en ese sentido, lo que se va a primar, lo que se va a utilizar como medio instrumental para que el sujeto sea sometido al proceso, va a ser primeramente el tema patrimonial. Le decía hace un momento, cuando al boliviano le tocas el bolsillo, recién piensa las cosas para hacerlas. Entonces, creo yo que utilizando inclusive el actual Código de Procedimiento Penal, su artículo 7, el principio de favorabilidad sobre la aplicación de medidas cautelares, va a ser totalmente viable en esta ley. Reitero, y en respuesta a su consulta, se va a utilizar el medio coercitivo, el medio instrumental del patrimonio, antes que la detención preventiva. Ahora, cuando existan ya los tipos penales de bloqueo agravados,
como ser el atentar contra la vida de transeúntes, el atentar con armas caseras contra la vida de efectivos policiales, por supuesto, aplicará la detención preventiva como medio instrumental. Entonces, creo yo que está garantizado de que en el ejemplo que usted utilizaba, escolares, vamos a hablar, digamos, de escolares, escolares, digamos, de 18, 17 años, ellos no son, hablo de los menores de edad, ellos no son pasibles a un código penal o a la justicia ordinaria, sino a una justicia especializada que en todo caso pone a la mitad la condena. Eso es el Código Niña, Niña y Adolescente en su parte de infracciones para menores de edad. Entonces se va a armonizar, como le digo, y estamos pensando en esta ley que sea lo más perfecta posible. No existe una ley perfecta al 100%, pero para ello también existe el Tribunal Constitucional que en algunos casos, en algunos vacíos legales, tiene que ir modulando como toda normativa legal y aplicable vigente. Diputado, yo le planteaba estos escenarios porque pasaron recientemente en el anterior gobierno, después de un bloqueo de caminos, que era por cuestiones políticas, porque un grupo de personas quería que se habilite a su candidato, que no tenía partido, que según alguna disposición estaba inhabilitado, pero arrestaron según las investigaciones que siguió una abogada, arrestaron a mujeres embarazadas porque encontraron petardos en sus mochilas y fueron más de 200 personas que guardaron detención preventiva. Ahí no sé, respecto al artículo 232, la figura de terrorismo, pese a que había sido ya observada por el informe del GIEI como una figura jurídica que era bastante subjetiva. Y ahí la pregunta que quisiera insistir, diputado, es si en estos proyectos de ley existe algún mecanismo que no vaya a derivar en una cuestión autoritaria, que no se convierta en una ley, así como la figura de terrorismo fue utilizada para arrestar, detener de manera preventiva a cuanto opositor se entendía existía, esta ley no vaya a ser la nueva forma de terrorismo para arrestar a quienes se opongan a medidas que tome el gobierno de turno. Excelente apreciación la que hace usted sobre el informe de la GIEI del año 2019. Este informe sugiere al Estado boliviano la creación de tipos penales adecuados. Por ejemplo, en anteriores gobiernos, a quien protestaba, a quien era detenido en varios lugares de nuestra patria, fueron sometidos a un proceso por terrorismo, que tiene unas aristas y un contexto totalmente diferente. ¿Por qué fueron sometidos a terrorismo? Porque no había un tipo penal concreto y adecuado. Se lo castigaba a quien llevaba unos petardos en la mochila, de la misma manera a quien hacía explotar dinamitas atentando contra la vida de efectivos policiales. Entonces, esta ley viene objetivamente a solucionar ese conflicto y además esa recomendación de la GIE. Otro aspecto es muy importante que el año 2019 posterior se emitió una sentencia constitucional sobre aspectos netamente de salud y vida. Se atentaron contra ambulancias en su libre tránsito y esto perjudicó a los pacientes, inclusive perdieron la vida en esa ambulancia. Y esta sentencia constitucional obliga a la anterior legislatura, es decir, a los salientes, a que emitan un proyecto, a que hagan un proyecto de ley para poder asegurar y garantizar hablo de las ambulancias, y en ello usted puede generar otro tipo de argumentos como el libre comercio. Últimamente en estos decretos supremos vi de manera directa cómo unas mujeres estaban llorando porque las flores se les habían marchitado y estas eran vendedoras de flores. Entonces, hay varios aspectos que creo yo que son positivos. Como toda norma, toda ley siempre agrada a algunos y perjudica, digámoslo así, a otros. Pero ¿a quiénes perjudicaría una ley antibloqueos? Quienes bloqueen, ¿no?
¿A quiénes favorecerían? A ese ejemplo que usted ha dado, a la mujer que estaba embarazada, que desconozco ese hecho, pero en su ejemplo, la mujer que estaba embarazada llevando petardos ni siquiera será pasible de una detención preventiva porque ya no será sometida al tipo penal de terrorismo, sino a un bloqueo que está totalmente dentro de 1 año y 3 meses, vale decir, en mi explicación, no sería aplicable una detención preventiva. A propósito de ese caso de la mujer embarazada, es un informe que lo trabajaron varios profesionales, entre ellos estaba la ex defensora del pueblo, Nadia Cruz, diputado. Quisiera preguntarle, ya diríamos viendo un poco más el panorama amplio, si existe dentro de la comisión o dentro del partido de gobierno, dentro del oficialismo, o alguna iniciativa particular respecto a una, diríamos, actualización del Código Penal. Ya usted en algún momento dijo está desactualizado. Recuerdo que hace unos cuantos años se habló, se trabajó en una actualización de un nuevo Código Penal, algo que quedó en el camino por diferentes motivos, entre ellos manifestaciones, bloqueos del sector médico, recuerdo, pero usted sabe si se plantea hablar, modificar, actualizar el actual Código Penal, que creo, me corregirá usted, data de la dictadura de Banzer, es decir, década de los 70. Sí, usted está en lo cierto. Si bien ha habido incorporaciones y modificaciones a los tipos penales, esto ha generado un caos porque usted puede encontrar tipos penales, por ejemplo, en la ley 700, que habla de los animales, puede encontrar modificaciones en la ley 348, y así le puedo nombrar bastantes leyes que han creado tipos penales o en su efecto los han modificado. Pero lo que nosotros queremos es uniformar y además ya ir generando nuevos tipos penales que vayan congruentes a la realidad, ¿no? Hay, por ejemplo, en el sistema financiero, en el sistema informático, bastantes fraudes, bastantes tipos penales que son, digamos, tipos penales modernos, que otros países lo tienen, inclusive hace 10 años. Nosotros no contamos con esas herramientas para podernos proteger los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, ya el año pasado, en noviembre, nosotros señalábamos en la Comisión de Justicia, yo soy el proyectista de la reforma del Código Penal. Entonces, se va a llamar a distintos sectores del país, distintos sectores del país. Por ejemplo, recordemos que el anterior Código Penal cae porque no ha habido un consenso con los médicos. Querían criminalizar y casi querían obligar a que un médico rescate la vida de un ser humano, cosas que realmente son inaplicables en la ley. Recordemos que la punta de lanza fueron los médicos que estaban en contra del Código Penal. Hoy tenemos que llamar a estos profesionales que en su mayoría pues son notables, son gente que son de servicio. Los médicos son muy importantes en cualquier nación y necesitamos hablar técnicamente con ellos, qué corresponde a una negligencia médica, qué no lo corresponde, cuáles son los protocolos, los procedimientos, para que armonizada que fuera la norma o la reforma del Código Penal pueda salir con todo el impulso, es decir, que todos los bolivianos estemos de acuerdo. Ahí se va a discutir cosas muy, muy delicadas, por ejemplo, el generar lo que muchos querían era la pena de muerte, salirnos de algunos tratados internacionales. Este debate de la reforma del Código Penal en primera fase va a ser álgido, pero yo creo que bien trabajado desde la Comisión y desde la Cámara de Diputados, podemos llegar a un consenso todos los bolivianos para vivir mejor, ¿no? Que es un principio constitucional inclusive. Diputado, queremos agradecerle mucho la gentileza, este tiempo con nosotros. Seguro lo estaremos convocando más adelante para hablar de este y otros temas. Gracias, que tenga buen día. Para servirle, el gusto es mío. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. Edgar Manolo Rojas Paz, diputado del Partido Demócrata Cristiano, presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.